Amén. Gracias, familia. Gracias. Bendecidos sean todos ustedes. Hermosa adoración, hermosa alabanza que nos conecta con nuestro Padre. Y bueno, hoy es el día que hizo el Señor de la gran salvación que tiene reservada para cada uno de nosotros. Hoy es el día que Dios nos está llamando. Hoy es el día que puso sus ojos el Señor en nosotros. Así que hoy quiero compartir algo que es muy especial, porque este tema, el que vamos a ver, esta palabra que el Señor quiere hablar a nuestro corazón, tiene que ver con la ceguera. Hay una frase que dice: es mejor un ciego que ve que uno que ve y es ciego. Y viendo testimonios de ciegos, un ciego me llamó mucho la atención de nacimiento. Él decía que él había desarrollado mucho otros dos sentidos, como el tacto y el oído, pero sobre todo el oído, que él cuando estaba en la sala de su casa y todos estaban viendo la televisión, dice que él escuchaba cosas que otros no podían escuchar, porque su sentido, su oído estaba muy agudo, escuchaba el teléfono, escuchaba una puerta tocando, y él hablaba en ese momento que algo estaba pasando. Deseo de todo corazón que hoy, así como este ciego, una persona que está en oscuridad, que ha desarrollado un oído, así nosotros, viviendo en un mundo de oscuridad, hayamos desarrollado un oído para poder escuchar la voz del Maestro, para poder escuchar la voz de Jesús, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Estamos deseosos de escuchar esa voz, como la historia maravillosa de este ciego de nacimiento que vemos en Juan capítulo 9. Por eso hoy día te quiero hacer una pregunta. Este es el título de nuestra predicación. ¿Quieres ver la luz? ¿Quieres ver la luz? Vamos a la palabra, al Evangelio de Juan capítulo 9, donde vemos cómo Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y este capítulo verdaderamente es extraordinario, es uno de los mejores verdaderos de los milagros que hizo Jesucristo, y que tienen una cantidad de enseñanza maravillosa para nuestras vidas. Vamos a Juan capítulo 9, verso 1. Vamos a leer primero esta porción del 1 al 12, que dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy.
Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está? Él les dijo: no sé. Oremos. Padre, gracias te damos porque tu palabra puede alumbrar ahora nuestra ceguera. Hoy queremos, Señor, que tu palabra sea esa luz que sigue iluminando al mundo, que nuestros sentidos que están ejercitados como nuestros oídos estén prestos para ti, porque estamos como este mendigo ansiosos de conocerte y de recibir la vista. Guíanos a tu luz para conocer tu verdad. Que tu palabra hoy traiga revelación, sabiduría, entendimiento espiritual a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 9 de esta porción vemos 4 reacciones diferentes en este gran milagro que hizo Jesucristo. Los vecinos, vemos primeramente que revelaron sorpresa y escepticismo. Los fariseos mostraron incredulidad y prejuicio. Los padres del muchacho creyeron, pero callaron por temor a la excomunión. Y este hombre que fue sanado extraordinariamente demostró una fe constante y creciente. Y vemos cómo eso es justo lo que sucede cuando a nuestro alrededor vemos y tenemos ese encuentro con Jesucristo y hemos recibido el milagro de la vida eterna. Dice el texto que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cristo en el transcurso de su vida terrena curó a muchos que eran ciegos de enfermedades o ciegos por accidente, pero aquí vemos cómo tiene compasión de uno que era ciego de nacimiento. Este pobre no podía ver a Jesús, no podía ver a Cristo, pero Cristo lo vio a él. Y si sabemos o captamos algo de nuestro Señor, de Jesucristo nuestro Señor, se debe a que primeramente Él nos vio a nosotros. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero, porque Él nos vio, Él vio nuestra mendicidad, Él se acercó a nosotros para hablarnos. Pero mira lo interesante de esto, cómo se acercan los discípulos a Jesús. Y vemos en el verso 2 que le dicen, y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estos llegan con una pregunta teológica, ¿verdad? Buscando siempre el conocimiento y viendo qué fue lo que sucedió. Pero Jesús respondió y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos, cuando vieron a Jesús, aprovecharon en ese momento y vieron la oportunidad para presentarle a Jesús el problema que los judíos llevaban en ese momento mucho tiempo discutiendo y que sigue siendo enigmático en este tiempo. Los judíos consideraban que el sufrimiento, la calamidad, eran causa del pecado. Que si ese hombre había nacido ciego era porque o él había pecado o sus padres habían pecado. Algunos rabinos pensaban que era posible pecar antes del nacimiento. Pero Jesús se negó a contestar la pregunta de ¿quién pecó? Él no contestó esa pregunta y prefirió poner la atención más bien en algo más maravilloso, en la gloria de Dios, en las obras de Dios. Porque vemos cómo el sufrimiento para los judíos que se pudiera usar para la gloria de Dios era un concepto difícil de creer. Ellos no podían creer que el sufrimiento pudiera venir de Dios. Por supuesto que hay enfermedades y sufrimiento por consecuencia del pecado, pero aquí Cristo habla de calamidades extraordinarias que no siempre tienen que considerarse como castigos especiales del pecado. A veces son para la gloria de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten.
¿Quieres ver la luz? La idea de que los niños heredaran las consecuencias del pecado de sus padres, esa idea está entretejida en muchos pasajes del Antiguo Testamento. En Éxodo 25 dice: yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Una de las ideas características del Antiguo Testamento es que Dios siempre visita, es decir, castiga los pecados de los padres en los hijos. No debemos olvidar que nadie vive ni muere para sí, porque cuando pecamos ponemos en movimiento una cadena de consecuencias sin fin. Cuando Jesús vio a la multitud hambrienta, Él tuvo compasión, dice la palabra. Jesús tuvo compasión. Él sigue teniendo compasión de aquellos que no ven, de aquellos mendigos que están buscando y que anhelan ver ahora la luz. Él dice en Marcos 6:34: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tú sabes que esa comparación de ovejas es porque las ovejas son medio ciegas. Y por eso es que Él es el gran pastor que nos ilumina y nos guía por qué camino ir como esas ovejas. Y comenzó a enseñarles, dice, muchas cosas el texto. Vivimos en un mundo caído donde la buena conducta no siempre se recompensa y la mala conducta no recibe siempre un castigo. Por lo tanto, los inocentes a veces sufren. Si Dios quitara el sufrimiento cada vez que nosotros se lo pidiéramos, lo seguiríamos a lo mejor por comodidad y conveniencia, pero no por lo que realmente Él es, por amor y devoción a lo que realmente representa nuestro Dios. Pero sean cuales fueran las razones del sufrimiento, de nuestro sufrimiento, Jesús tiene poder para ayudarnos, para levantarnos, para lidiar con ese sufrimiento. Cuando sufras debido a causa de alguna enfermedad, de alguna tragedia, de algo que estás pasando, yo no sé qué estás pasando en este tiempo, no te preguntes, ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué error cometí? ¿Qué hice mal? Más bien, pídele a Dios que te revele, que te ilumine, que te dé la fortaleza para superar esa prueba y que te aclare con una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo. Un joven en la cárcel, en una ocasión, compartiendo la palabra, él se me acercó y dijo: pastor, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Y lloró amargamente. Él estaba completamente arrepentido de todo lo que había hecho y cómo había destrozado a su familia, a él mismo. Y dijo: ¿qué he hecho con mi vida? Y yo recuerdo que yo le dije: no te preguntes qué has hecho. Pregúntate qué vas a hacer ahora, en este tiempo que ya conoces, que ya tienes la luz. ¿Qué vas a hacer ahora? Eso es lo interesante. Mira lo que dice el verso 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús pasa a decir que Él y sus seguidores deben hacer la obra de Dios mientras haya tiempo para hacerla. Dios ha dado a la humanidad el día para trabajar y a la noche para descansar. Y cuando se acaba el día, también se acaba el tiempo de trabajar. A veces quisiéramos que no se acabara el día. ¿Te ha pasado? No me dio tiempo de hacer esto. Quisiera que el día fuera más largo y no se acabara para hacer las cosas que queremos hacer. Para Jesús era verdad que tenía que darse prisa con el trabajo que Dios le había confiado, porque faltaba poco para que llegara la noche de su cruz. Pero es verdad que todas las personas disponemos de un tiempo limitado. Nuestra tarea la tenemos que cumplir en ese tiempo. Hay un reloj de sol en Escocia con una leyenda que dice así: aprovecha el tiempo antes que se te acabe. El tiempo es valioso.
No debemos dejar las cosas para otro día, porque puede ser demasiado tarde cuando ya quieras hacerlas. El deber del cristiano es usar el tiempo de que dispone y nadie sabe cuánto será, sobre todo en el servicio de Dios y en nuestros semejantes. Debemos ser diligentes a lo que Dios nos está mandando a hacer hoy, porque mañana no sabemos. Y no hay pesar más intenso que el trágico descubrimiento de que se nos ha hecho demasiado tarde para hacer lo que teníamos que hacer. Pero hay otra oportunidad que podemos también desaprovechar. Jesús dijo: mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús les dijo esto, no quería decir que el tiempo de su vida y su obra eran limitados, por supuesto que no, sino que nuestra oportunidad de recibirle sí es limitada, porque hoy es el día que hizo el Señor. A toda persona le llega el momento para recibir la luz y salir de su ceguera y aceptar a Cristo como su Salvador, como su Mesías, como su Señor. Y si lo aprovechamos, entonces será de bendición. Pero si no se aprovecha, puede que no vuelva a presentarse una vez más. Escucha lo que el Maestro te está diciendo en esta hora. Obedece a la instrucción que Jesús te está dando en este tiempo. Y entonces hay bendición, hay decisiones que tomar. Mientras esté el día, hay decisiones que debemos tomar antes de que se nos haga de noche. ¿Quieres ver la luz? Mira cómo el ciego creyó y obedeció. Esto es lo interesante del texto. Él cree por su oído agudo. Él no vio al maestro, pero estaba escuchando lo que el maestro estaba haciendo, le estaba diciendo. Contacto con escuchar. Y mira lo que el ciego oyó y obedeció. Dice el verso 6: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo Jesús con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Y entonces él fue a lavarse. Este es uno de los 2 milagros en los que nos dice Jesús que él usó saliva para efectuar una cura. El otro está en Marcos 7:33. Mira lo que dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Qué extraño que Jesús escupía, que Jesús con su saliva hacía este tipo de curaciones. Esto nos parece demasiado extraño. A mí me parecía muy extraño leer este pasaje siempre. A lo mejor a ti te parezca desagradable, antihigiénico, pero en el mundo antiguo era muy corriente. La saliva, especialmente de una persona distinguida, se creía que tenía propiedades curativas. Plinio, el famoso coleccionista romano de lo que se llamaba entonces información científica, decía que con la saliva sanabas, y dedica todo un capítulo al uso de la saliva. Dice que es un desinfectante estupendo contra el veneno de las serpientes, que es una protección contra la epilepsia, que los líquenes y las manchas de lepra se pueden curar con la saliva de antes del desayuno, que la oftalmía se puede curar ungiendo los ojos todos los días con la saliva de la mañana, que también cura la carcinoma y la tortícolis. ¡Wow! La saliva se suponía que era muy eficaz para evitar el mal de ojo. Bueno, mi madre en algún momento yo lo escuché, mi abuela también, que decía que con eso, ¿verdad? Que con la saliva. Esto es algo demasiado antiguo, pero bueno, el hecho es que Jesús usó los métodos y costumbres de su tiempo. Era un médico inteligente Jesús. Él tenía que ganarse la confianza de sus pacientes. No es que él creyera estas cosas, sino que despertaba la expectación haciendo lo que el paciente esperaría que hiciera el médico en ese momento. Después de todo, hasta hoy, la eficacia de una medicina o de un tratamiento depende de la fe del paciente, como del medicamento en sí. La forma como Jesús lo hizo, escupió, hizo lodo, o sea, hizo barro y lo untó en los ojos del ciego.
Esto es verdaderamente extraño. Para mí todavía es extraño. Muchos consideran que la saliva comunicaba los poderes de la persona en ese tiempo. Hull sugiere que el procedimiento fue altamente simbólico. La saliva representaba algo propiamente de Jesús, un don espontáneo, y la tierra recordaba de la creación de la primera pareja, como lo vemos en Génesis 2:7, que dice la palabra que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Quizá eso era lo que Jesús pudo haber mostrado. Juan nos muestra el Génesis en Jesús. En Juan nos muestra el Génesis y nos muestra cómo él era antes de, ¿verdad? Y nos muestra cómo hizo a la primera pareja del polvo de la tierra. El hecho de mezclar estos dos elementos, aplicarlos a los ojos del ciego y mandarle lavarse al estanque de Siloé, fue un medio diseñado para probar su fe. Siempre el Señor va a probar nuestra fe con algo. A lo mejor puede parecer algo absurdo que Dios te está pidiendo, pero quiere probar tu fe. Así como lo hizo también con Eliseo y Naamán, cuando Naamán el leproso también le dice al profeta: ve y métete al río Jordán y sumérgete 7 veces y entonces saldrás sano de ahí. Y él le parece extraño decir: ¿cómo me manda al río Jordán? ¿No hay mejores ríos? ¿Por qué me manda ahí? Se le hace extraño, se le hace absurdo. Y entonces los criados le dicen: maestro, si obedeces al profeta, vas a ver el resultado. Y él dice: está bien, obedeceré. Y él va y obedece. Y cuando él obedece, viene el milagro. Él es sanado porque tal fue como el Señor le indicó que lo hiciera. Y así fue como fue el sanado. Aún el nombre de estanque de Siloé, que es enviado, es simbólico. Ellos sacaban agua del estanque para derramar sobre el altar durante la fiesta de los tabernáculos de Siloé. Mira lo que dice Isaías, capítulo 12, verso 3. Isaías, quiero que me acompañes, capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¡Wow! Hoy sugiere que Juan mencione el significado del nombre Siloé, porque quería relacionarlo con el enviado de Dios. De hecho, por eso es enviado. Jesús nos envía a Él mismo. Él es la fuente de vida. Él es el camino, Él es la verdad. Y cuando Él abre nuestros ojos, cuando vamos a la fuente de vida y nos lavamos, verdaderamente podemos ver. Jesús mismo lo hizo. Mira lo que dice el verso 8 del capítulo 9 de Juan. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le respondieron y le dijeron: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, él les dijo, y me untó. Y ellos le preguntaban: ¿dónde está él? Y dijo: no lo sé. Vimos cómo los vecinos realmente revelaron sorpresa, escepticismo revelaron. Él abrió nuestros ojos, Él limpió nuestro corazón con su agua de vida. Por su gracia somos las mismas personas, pero de carácter completamente diferente. Hemos recibido por su gracia un alma nueva. Es un misterio, solo vemos el cambio, pero no vemos la mano del que lo efectúa. Así como Jesús le dijo a Nicodemo: el camino del Espíritu es como el viento, del cual uno oye el sonido, pero no puede decir de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que viene a la luz y puede abrir sus ojos. ¿Quieres ver la luz? Ellos decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ellos pueden decir eso hoy de ti. No te identificas. Yo me identifico con esto. Lo que era antes y lo que soy ahora. ¿No es este el que mendigaba amor? ¿No es este el que nadie lo quería? ¿No es este el que se volvió codicioso por buscar significado y seguridad en el dinero? ¿No es este el alcohólico que amanecía tirado en las calles? ¿No es este el drogadicto que vivía en ese estado todo el tiempo para olvidarse de su realidad? ¿No es este el homosexual que no podía cambiar porque decía que había nacido así?
¿No es el mujeriego que deja familias regadas por todos lados? ¿No es esta la prostituta libertina que verdaderamente dejó a sus hijos? ¿No es este el secuestrador homicida que era una amenaza para la sociedad? Nos identificamos. ¿No es este el rebelde que trataba a sus padres de una manera tremenda? ¿No es este el religioso que él decía conocer a Dios, pero no le había visto verdaderamente? A él se parece, decían muchos. ¿Tú has experimentado esto? Él decía, yo soy ese. Era ciego, pero ahora veo. Así será con todo aquel que tenga un encuentro con el Maestro, con la luz, con Jesucristo. Y muchos se sorprenderán de tu cambio. A muchos no les agradará que hayas cambiado. Muchos verdaderamente no darán crédito de lo que sus ojos ven. Habrá sorpresa y escepticismo, porque Jesús trajo luz a tu vida. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su carta, verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos te van a perseguir. Ellos no te van a perdonar el hecho de que tú ya hayas recibido la vista y la luz. Ellos te van a perseguir y te van a decir, ay, ¿a poco sí? ¿A poco sí es cierto? Está loco. ¿Qué le pasó? Verdaderamente vemos un cambio sorprendente. Está mal. Está muy fanático. Mucha gente dice, está fanático. Una persona cuya vida cambia radicalmente en la conversión de Jesucristo puede sufrir un menosprecio de sus anteriores amigos, sobre todo, de los que te conocían. Puede ser rechazado, pero no solo porque se niega a participar de las ciertas actividades que antes hacía, sino que también ha cambiado sus prioridades. El que ve ahora ha cambiado sus prioridades porque sus ojos están puestos en el reino, no en las cosas del mundo, no más en la vanidad. Mis ojos están puestos en aquel que me compró, en aquel que me salvó, en aquel por el que ahora vivo, en aquel por el que las obras tengo que hacer y seguir haciendo antes de que la noche venga, porque ahora Él abrió mis ojos. Y fíjate lo que hicieron. Y llevaron también ante los fariseos al que había sido ciego. O sea, esto fue tremendo para una persona. Por eso este pasaje es maravilloso. Nos podemos identificar, pero nos podemos gozar al mismo tiempo, aunque haya persecución para nosotros, aunque no veamos cosas tan agradables. Mientras que los fariseos en ese momento estaban investigando y discutían acerca de Jesús, la gente se sanaba y la gente cambiaba. El escepticismo de los fariseos no bastaba nada más en la falta de evidencia, sino que había celos debido a que Jesús en ese momento estaba causando una gran influencia en las personas. El día de reposo para los judíos era el día sábado y era el día santo para ellos, era un día de descanso de la semana, y los fariseos elaboraban una larga lista específica de permisos y prohibiciones referentes al día de reposo. Trabajar con lodo y sanar a un hombre se consideraba trabajo y por lo tanto era prohibido. Jesús para ellos estaba violando la ley de Dios. Y es posible que Jesús haya hecho lodo a propósito para afirmar verdaderamente la enseñanza que Él es el Señor del sábado, que Él es el Shabbat, que Él es nuestro reposo y nuestro descanso ahora. Por eso es bueno ocuparse de las necesidades de otros, aun cuando implique estar en día de reposo. Ya el ex ciego había escuchado las mismas preguntas demasiadas veces y no sabía cómo ni por qué Jesús lo había sanado, no le conocía todavía, pero él había visto el milagro en su vida. Él no temía decir la verdad. Fíjate, esto es tremendo. Cuando el testimonio llega a tu vida, tú no temes decir la verdad porque lo estás viviendo, porque es algo real en tu vida. No temes decir a los demás, mira lo que ha sucedido en mi vida.
Esto es poder de Dios. Ahora, están los padres del ciego también. Ellos tenían temor porque ellos no querían hablar con los judíos. Qué tremendo que la familia también pueda temer a tu cambio. A mí me pasó muchas veces yendo a estos lugares de rehabilitación para personas con problemas de adicción, alcoholismo o drogas, y veo a las mamás llorando por pesar de sus hijos, que los encuentran, que ya no los aguantan, que ya no soportan esa situación, y oramos y verdaderamente tienen un encuentro con la luz. Y ahora que están leyendo y están yendo al camino de la palabra de la luz, ahora se enojan. Y ahora dicen, no, pastor, ahora no sale de la Biblia, ahora es un religioso, ahora se la pasa leyendo la Biblia todo el tiempo. ¿Y qué querías? ¿Verlo tirado en la calle o que tu hijo lea la Biblia? Es absurdo. Pero es la persecución, es la luz que muchas veces no podemos ver. Mira lo que dice el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¡Wow! Las autoridades de la sinagoga disponían de un arma terrible, que era la excomunión. Se excluía de la sociedad, del pueblo de Dios, a esa persona. Lo terrible de esta situación era que se apartaba la persona no solo de la sinagoga, sino también de Dios. Por eso los padres de este hombre respondieron que su hijo ya era suficientemente mayor para dar testimonio ante la ley y dar cuenta de sí mismo. Y vemos cómo ese hombre enfrentó con valor, con valentía, su fe de quién había sido, quién lo había sanado. Dice el verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Ellos juzgaban a Jesús como un pecador porque había sanado en un día no indicado. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que sabía. Yo no sé quién sea, si lo hizo con pecado o sin pecado. Lo que él hizo fue sorprendente y maravilloso. Solamente alguien que viene del cielo puede hacer eso. No es necesario que uno conozca todas las cosas o para poder tener todas las respuestas en ese momento para poder hablar de Cristo. Es importante decirles a ellos cómo Jesús se manifestó, cómo la luz se manifestó a nuestras vidas. Tu testimonio es más poderoso que cualquier sermón, que cualquier palabra. Tu testimonio habla más que todo. Y luego confesamos que Dios usará esas palabras para ayudar a otros a querer también cambiar. ¿Quieres ver la luz? ¿Verdaderamente quieres ver la luz? La nueva fe del hombre fue severamente probada. Quizá tengas temor de que vas a ser perseguido, probado, pero quiero decirte algo. Cuando Dios pone el amor y la fe con la que te llamó, nada te puede detener. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. Nada te puede detener. A lo mejor ahorita temes porque no has recibido esa gracia, no has recibido el poder que te va a impulsar a hacerlo. Solo pide, solo obedece al Maestro. Si hoy escucha su voz, solo obedécele, porque Él hizo eso. Y aún vemos cómo lo maldijeron. ¡Wow! ¡Qué tremenda situación! ¿Cómo pudo atravesar todo esto este hombre? Porque él ya veía, porque él ya tenía fe. Mira lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos, en el verso 26 al 34. Le preguntaron entonces, ¿qué te hizo él? ¿Cómo te dio la vista? Y él le respondió, ya les dije, pero ustedes no lo quieren aceptar. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Es que también quieren hacerse sus seguidores? Entonces lo insultaron y le dijeron, tú eres su seguidor, pero nosotros seguimos a Moisés. Entonces dice, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni de dónde viene ese hombre. El hombre les contestó sabiamente. Mira cómo el Espíritu ya lo estaba usando ahí. Mira cómo Dios ya estaba usando a este hombre. El hombre les contestó, eso sí que está raro. Ustedes no saben de dónde salió él y a mí me dio la vista. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores,
sino que escucha a los que le adoran y hacen lo que Él quiere. Nunca hemos escuchado que alguien le dé la vista a un hombre que nació ciego. Nunca se había visto antes en la historia que le hubiera dado la vista a alguien que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no hubiera podido hacer nada. Ellos le contestaron: tú has sido pecador desde que naciste y estás tratando de enseñarnos. Entonces los líderes judíos lo expulsaron. ¡Wow! ¡Qué soberbia! ¡Qué orgullo! Es posible que llegue la persecución a tu vida cuando tú sigues la luz y sigues a Cristo. Y tal vez pierdas amigos, incluso quizá puedas perder tu vida por causa de Cristo. Pero nadie puede quitarnos la vida eterna. El gran regalo, el milagro maravilloso que el Señor nos dio, nadie lo puede quitar. No nos puede apartar nada del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nada nos separará del amor de Dios. Después vemos cómo Jesús lo busca. Y esto es lo más maravilloso, esto es lo más interesante de este pasaje donde culmina esta historia. Jesús buscó al hombre. Y como dijo Crisóstomo, los judíos le echaron del templo, pero el Señor del templo le encontró. Si el testimonio de cualquier cristiano le separa de sus semejantes, le acerca más a Jesucristo. Jesús es siempre leal con los que le son leales. Mira lo que dice el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta es la pregunta para ti. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo, él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Wow. Puede parecer simple esta declaración, pero cuando viene ese amor, esa fe y esa confianza, puedes sentir tan grande la gracia, el poder de Dios, que caes de rodillas adorándole al Todopoderoso. No en gratitud tanto de lo que hizo contigo, sino en lo grande y maravilloso que es Él. No cabe en nuestro corazón la gratitud, el amor. Es algo que no puedes expresar. De verdad, es algo que no puedes expresar de lo inmenso que es recibir el poder, la gracia, el amor, el perdón de nuestro Señor. Jesús mismo le reveló a ese hombre su verdadera identidad como el Mesías. Cuanto más experimentaba el hombre su identidad, su vida espiritual a través de Cristo, más confiaba en Él. Porque no solo lo vio ya como un profeta, sino lo vio ahora como verdaderamente el Hijo de Dios, su Salvador personal. La lealtad nos conduce a la revelación. Es a la persona que le es leal al Señor, a Jesucristo, en donde Él se revela más plenamente. Mira lo que dice el verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Jesús vino a este mundo para juicio. Siempre que una persona se encuentra cara a cara con Jesucristo, obtiene un veredicto sobre sí misma. Si no ven Jesús, nada que desear, nada que admirar, nada que amar, entonces se ha condenado a sí misma. Si ven Jesús a alguien admirable, a alguien a quien responder, a alguien a quien aspirar, entonces ha encontrado el camino. Si realmente ves a Jesús como ese tesoro, realmente puedes dejar todo por su causa, todo por Él. Si realmente lo ves a Él como lo más importante, como el tesoro más grande que te has encontrado en la vida, entonces podrás dejar todo por medio de tu fe en Él. Y podrás darte cuenta que solo Él va a sustentar tu vida, que solo en Él
hay plenitud de gozo, que nada ni nadie en este mundo te va a hacer feliz, solamente Jesucristo hace al hombre feliz. Solo Él es el que nos da la vida plena, la vida eterna. La persona que consiente en su propia ceguera, que anhela ver mejor y conocer mejor, es la que puede recibir la vista y penetrar en las mayores profundidades de la verdad. El que piensa que ya lo sabe todo, ¿te has encontrado a esas personas sabelotodas y que traen un orgullo muy elevado? Que no se dan cuenta en ese momento de que no pueden ver. El que es ciego de verdad, sin esperanza, sin posible ayuda, es así como los fariseos, así como estas personas, porque creían que estaban bien, creían que no tenían pecado, creían que estaban perfectamente bien delante de Dios. Y cuanto más conocimiento tenga una persona, más digna de condenación es cuando ve la bondad y no la reconoce. Si los fariseos hubieran criado en ignorancia, no se les habría podido condenar. Su condenación fue la consecuencia del hecho de que sabían tanto y presumían de ver tan bien que, sin embargo, dejaron de reconocer al Hijo de Dios, al que vino a este mundo a darte vida a ti y a mí. Solo el que se da cuenta de su propia ceguera puede aprender a ver. Solo el que se da cuenta de su propio pecado puede recibir el perdón de sus pecados. Si ya recibiste el perdón de tus pecados y te dices cristiano, cuida con temor y temblor tu salvación. Porque mira lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintio. Ya recibiste a Cristo, tú ya recibiste la luz. Y mira lo que les dijo en 1 Corintios, capítulo 6, verso del 9 al 11. Voy a leerte la versión Palabra de Dios para todos. Dice así: ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos. Está diciendo, vean, no se engañen a ustedes mismos. En el reino de Dios no tendrán parte los que practiquen pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar por tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con palabras. Muchos de ustedes hacían esto, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha probado en el nombre del Señor Jesucristo. Él les estaba diciendo, ustedes ya habían recibido la luz, pero ahora no pueden seguir en ello. Necesitan permanecer en la luz. El poder de Cristo sigue siendo el mismo. Una persona no puede cambiar, pero Cristo sí puede cambiar a esa persona. Porque Cristo vino a darnos luz. Él se acerca a nosotros. Él se está acercando en este momento. Él está poniendo en nosotros esa verdad. Séneca, que era contemporáneo de Pablo, exclama que lo que la gente necesita es que se les tienda una mano para sacarlos del cielo. Que esa mano pueda hacer untar lodo, barro en nuestros ojos y que nos hagan ver. Las personas, declaraba Séneca, son demoledoramente conscientes de su propia debilidad en las cosas necesarias. Los hombres aman sus vicios, decía, con una especie de desesperación, y odian al mismo tiempo los vicios. Amamos los vicios, pero al mismo tiempo los odiamos, los detestamos. Y eso es lo que necesitamos, ver la luz. Apartarnos verdaderamente de la maldad, de la oscuridad, ver que Jesús es la luz que vino al mundo. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo. ¿Quieres ver la luz? Jesús está en este momento untando lodo en tus ojos. Quizá te parezca extraño lo que estás viviendo, lo que estás pasando en este momento. A lo mejor, en lugar de ver, te está oscureciendo más la vista con lo que estás viviendo. Que ese lodo te está cubriendo más. Créele al Señor. Ve y lávate en la fuente, porque entonces verás
al Mesías, verás a Jesucristo tu Salvador. Oremos. Padre, gracias por traernos luz, por darnos vida. Hoy deseamos de todo corazón ser obedientes a tu instrucción para poder ver tu luz y poder reflejarnos en ti como agua de vida y poder ser más como tú. Que nuestro cambio sea esa luz que irradia al mundo para que otros vean el testimonio, el poder de tu salvación en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, familia. Bendiciones. ¿Quieres ver la luz?